Bienvenidos a su clase de lengua materna español de segundo grado. Nos alegra mucho verlos de nuevo. Si lo piensas, durante tu recorrido escolar has tenido que identificar qué ideas de un texto eran las más importantes o cuáles eran las que podías utilizar según el propósito de tu lectura o investigación. En algunos casos, incluso tuviste que reescribir con tus propias palabras esa información. En programas anteriores, aprendiste una técnica que seguramente te facilitará esta tarea, la lectura referencial. ¿Recuerdas que este tipo de lectura implica la identificación del tema y de las ideas principales de un texto para conocer exactamente qué dice el autor? Ahora aprenderás a integrar esas ideas de manera resumida y con tus propias palabras. Sin embargo, como seguramente ya has hecho esto antes, primero vamos a reflexionar qué estrategias has desarrollado para sintetizar y reescribir información. Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta. Cuando lees un texto para una tarea escolar y tienes que sintetizar la información con el objetivo de comunicar lo más importante del escrito, ¿qué estrategias utilizas para seleccionar lo más relevante del texto? Enuméralas. El resumen es uno de los registros de información más útiles para comprender un texto, pues permite conocer las ideas más importantes y nos exige saber expresar esas ideas con nuestras propias palabras. Por esta última razón, puede que hacer un resumen se te complique un poco, pues implica utilizar tus conocimientos de redacción para comunicar una idea. Pero no te preocupes, en esta y en las siguientes sesiones estudiaremos parte por parte cómo elaborar un resumen. Comencemos con definir qué es un resumen. Un resumen es una exposición que sintetiza la información esencial de un texto oral o escrito. Existen 3 pasos fundamentales para realizar un resumen. Veámoslos. Identificar, párrafo por párrafo, las ideas principales que aborde el texto. Ordenar esas ideas de acuerdo con el orden del texto. Reordenar dichas ideas con base en un criterio, el valor o la originalidad de las ideas que aporte el autor. Para que determines cuál es el valor o la originalidad de las ideas que aporte el autor, pregúntate, ¿por qué un posible lector debería leer el texto que quiero resumir? Por ejemplo, si estás leyendo un artículo que habla de la importancia de la lucha de Emiliano Zapata en el desarrollo de las leyes agrarias en nuestro país y consideras que su valor radica en que explica de qué manera esa lucha contribuyó a la legislación agraria, entonces lo mejor sería que comenzaras con la idea o con las ideas que evidencian dicha contribución. El resumen es un texto expositivo. ¿Recuerdas cuál es el propósito comunicativo de este tipo de texto? Sí, describir hechos o cosas a través de la explicación de sus características. En el caso del resumen, el propósito sería explicar de manera breve las ideas más importantes del texto. En clases pasadas aprendimos algunas estrategias para identificar el tema y la idea principal de un texto. Ahora estudiaremos cómo identificar, además, las ideas secundarias, pues de esta manera sabrás qué sí debes incluir en tu resumen. Si recuerdas, las ideas principales son las que exponen el tema que aborda un texto y puedes identificarlas mediante la pregunta, ¿qué se dice acerca del tema? Por su parte, las ideas secundarias complementan, amplían o demuestran la información y pueden tener la función de ejemplificar, explicar las causas o detallar la información. La relación que existe entre las ideas secundarias y las principales es que las secundarias dependen completamente de las principales. Esto significa que si se eliminaran las ideas secundarias, el texto no perdería sentido, pero si se borraran las principales, entonces no sería posible comprender el tema del texto. Las características de las ideas secundarias son: tienen menor importancia que las ideas principales. Amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Dependen completamente de las ideas principales. Se articulan siempre a las ideas principales. Veamos un ejemplo para comprender la relación entre las ideas principales y las secundarias. Leamos juntos el siguiente párrafo en el que la idea principal está subrayada en color rojo.
Como ves, si solo leyeras la oración, aún estamos lejos de tener R2D2s como en la Guerra de las Galaxias o robotinas como en los supersónicos que nos escuchen y asistan en la escuela, el hogar o los hospitales. ¿No sentirías que te faltaría información para comprender cuál es el tema que aborda el texto? Si te interesa leer el artículo completo, puedes encontrarlo en el siguiente enlace. Ahora que ya conoces qué es un resumen y cómo identificar las ideas principales y secundarias de un texto, hagamos un breve ejercicio. Lee el siguiente párrafo y en tu cuaderno escribe con tus propias palabras cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Si te interesa leer el artículo completo, puedes encontrarlo en el siguiente enlace. Para que tengas mayor claridad acerca de la diferencia entre las ideas principales y las secundarias, realice el siguiente ejercicio. Redacta en tu cuaderno un párrafo breve en el que escribas una idea principal y al menos 2 ideas secundarias acerca de si te gusta o no leer. Recuerda que la idea principal expresa el tema del escrito, en ese caso, del párrafo. Hemos concluido una clase más de tu materia Lengua Materna Español de segundo grado. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.